Bueno, lo vengo anunciando. El otro día os dije que íbamos a hablar de este libro, punto de partida. ¿Veis este edificio de aquí? ¿Lo veis? ¿Lo veis? Pero quizás, si vemos la contraportada, lo mismo, estas columnas os suenan más, ¿no? Alguno. Bueno, este libro es un compendio, un manojo de recuerdos, de vivencias, de sensaciones, de cariño, de alumnos que formaron parte y que estudiaron en la Escuela de Formación Profesional de Almería, que llevaba el nombre por aquel entonces de Francisco Franco. Bueno, pues sí, la ubicáis rápidamente. Lo que hoy es Elías Alamilla, en la Rambla, ¿verdad? Bueno, entonces se llamaba Escuela de Formación Francisco Franco. El caso es que los alumnos que estudiaron allí durante la década de los 60 y los 70, pues se han movido y han sido capaces de escribir sus historias, algunos de ellos, sus recuerdos, en este libro. Punto de partida. Está conmigo, pues un poco la persona que ha empujado al resto a echarse para adelante y a escarbar un poco en esa lata donde guardamos la fotografía y los recuerdos, ¿no? Él es Luis Martínez. Luis, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. No, gracias a vosotros por difundir la idea, ¿eh? Y enhorabuena, ¿eh? Enhorabuena. Sí, la verdad es que el libro se empezó a hacer como un edificio al revés. Un edificio empieza en los cimientos Sí. y termina en la cubierta. Aquí empezamos desde arriba hacia abajo. Es decir, se establecieron unos topes máximos para que no saliera un libro ni tan pequeño que no significara nada, ni tan grande que no se pudiera manejar. Es decir, estamos cansados de ver libros de estos por encargo que hacen autores famosos de 600 páginas, y yo creo que eso no se lo leen porque es muy difícil mantenerlo. Es verdad. Y entonces se parte de la idea de que un número importante de alumnos, entre 40, 50, incluso en nuestros delirios llegábamos a 100 alumnos, pues se pudieran escribir a partir de un guión que redactamos, diciendo qué sensaciones nos provocaba a los que veníamos de los pueblos encontrarnos en un edificio de esas dimensiones, donde nos daban de comer, donde nos daban la cama, era todo bastante barato. En fin, y el trato yo creo que ahora, años después, podemos calificarlo de bueno. Si la gente que de alguna forma pertenecía al movimiento y tal, y nos adoctrinaba, si ahora lo miras con perspectiva en la distancia, ves que a lo mejor no era tan malo izar banderas, ni arriarlas, ni cantar el cara al sol, ni no cantarlo. Teníamos, a partir de ahí, se despertaba un sentimiento fraternal y de solidaridad con los compañeros. Y yo creo que tiene bastante que ver eso. Y un compromiso también de pertenencia, ¿no? a un colectivo, a un grupo, ¿no? A una gran familia. Sí, esa gran familia yo creo que ha sido un nexo de unión entre toda la gente que yo los veo, los observaba cuando empecé a conectar con ellos hace 10 años y se daban abrazos más que hermanos. Digo, aquí hay algún sentimiento mucho más profundo, claro, que el de compañerismo puro y duro. Sí, porque son experiencias, son vivencias en una época de la vida de una persona que te marcan para siempre, ¿no? Vamos a ver, yo creo que en la vida de cualquier persona el momento más emotivo y más que más recordamos de toda la vida es la adolescencia. Claro. Porque no tienes grandes responsabilidades, porque tienes percepciones de lo que ocurre a tu alrededor, pero te van resbalando porque no son tuyas, no tienes responsabilidades grandes. Y esos 15, 16 años que vivimos, los que teníamos ese tiempo por ahí, pues no se olvidan. Estamos hablando de unas décadas en las que, ahora estamos acostumbrados a ver prácticamente en cada barrio un instituto, pero es que en aquella época pues se contaban con los dedos de una mano, y la escuela de formación, oye, pues era una institución dentro de la ciudad. Sí, bueno, en ese curso, primero cogemos la década del 60 al 70, conocida como década prodigiosa, y en ese tiempo empezó a desarrollar mucha actividad la Escuela de Formación Profesional. Mucha actividad que ya la tenía, pero participando en eventos de tipo político. El 20 de noviembre, cuando se conmemoraba o se recordaba la muerte de José Antonio, pues entonces nos llevaban a oír misa, ahí me parece que era a Las Puras, en la iglesia esta que hay al lado de la Plaza Vieja. No es
Sí, Las claras. Las claras. En la parte de atrás de las claras hay una especie Sí. de altar ahí que creo que está cerrado. Sí, sí. Y ahí nos llevaban a escuchar la misa de celebrando esto, conmemorando esto. Y entonces, al mismo tiempo, desfilaban por el edificio el gobernador, el obispo, es decir, lo que eran los poderes fácticos, los poderes reales de ese tiempo. Y podría no gustarnos algunas cosas, pero en general ya te digo que años después creo que la mayoría tenemos un sentimiento de agradecimiento por cómo estaba eso. En ese curso de 60-61 llegó a haber matriculado unos 1.200 alumnos. Eso arrastraba muchísimo. Y luego que se nos veía mucho por la ciudad, se nos veía gente formalica, gente que te decía, te daban algunas instrucciones de cómo salir y tal, Sí. y yo las fotografías que conservo de ese tiempo, pues de gente con una chaqueta, una corbata, siempre el inevitable cigarrillo en las manos, y el recuerdo de al pasar de vuelta a la escuela por delante de los claveles a tomarse una caña. Es decir, eso era todo. Y cruzar ese puente que atravesaba la Rambla, ¿no? Ese puente tiene su historia también. ¿Sí? Eduardo del Pino lo nombra con mucha gracia, porque parece ser, bueno, el puente estaba con agujeros y entonces pues los niños, yo no he participado porque a lo mejor ni me enteré. Lo estoy viendo venir. Pero nos metíamos o se metían debajo y entonces veían pasar a la chica, ¿no? las Con la chicas falda. por encima. Y pegado al puente ese estaba un campo de fútbol de tierra, Sí. muy pequeño, pero ahí jugábamos al fútbol. Que después la Rambla pues se fue sustituyendo y metiendo ahí las academias de Autoescuela, ¿no? las autoescuelas, ¿no? Y Luis, ¿cómo se ha repartido el trabajo? Porque imagino que son muchos los alumnos de esa década. ¿Cómo se ha seleccionado quién iba a escribir y cómo iba a escribir cada uno? ¿Se ha dejado libertad? Vamos a ver, se ha dejado libertad. Aquí era fundamental. Yo la idea la tenía clara, pero yo tenía claro que necesitaba ayuda. Pues yo no vivo en Almería, yo tengo ahora, desde hace años ya perdí el contacto con mis compañeros y entonces necesitaba ayuda y se la pedí a la Junta Directiva después de exponerle mi idea. Hablamos de la junta directiva de los antiguos alumnos. De los antiguos alumnos, sí. Sí, una junta directiva, o sea, una asociación de antiguos alumnos que está próximo a los 300 alumnos, es importante. Y entonces hay un hombre, que es el secretario, Francisco Gómez Rodríguez, que tiene un papel importantísimo porque es un hombre que se ha relacionado muy bien con todos ellos y este ha sido el punto de referencia mío para ir buscando quien quisiera escribir. Nos marcamos un calendario. Si no se cumplía el calendario, pues no se aceptaba porque teníamos que cumplirlo, claro, sí o sí. Y yo creo que eso fue la propia selección respondiendo a tu pregunta, la propia selección de la gente. Una vez que teníamos, porque en el guión que yo redacté, les decía que más de 3.000 palabras por historia no deberíamos de tener, para no meternos en un volumen inmanejable. Entonces, cuando llevábamos más o menos viene a ser las 3/4 partes del libro, estaban ya escritos, pues entonces ahí se cortó. El libro se termina rellenando las colaboraciones con la actual directora del IES, el antiguo director del IES, Juan Uribe Salmerón con su excelente cuento de Gavino, que recomiendo que se lea, hace un artículo magnífico Alfonso Ruiz, doctor en Historia del Arte, que viene un poco a dar en la clave sobre algo que a mí me obsesionaba y me preocupa por mi profesión, cuando he vivido y he visto cómo se demolían edificios que perfectamente podían haber continuado. Demoler un edificio es perder para siempre el referente sentimental de una ciudad. Totalmente. Aquí, cuando se demolió eso, poco después se demolió el 18 de julio. Siempre se ha buscado la excusa de que técnicamente no podía mantenerse. Todo tiene solución. Eso es un cáncer en un edificio y los cánceres tienen solución. Y se podía haber salvado ese edificio perfectamente. Entonces, Alfonso viene a dar un poco también en ese mismo sentido de que era un edificio que hizo un arquitecto y que fue muy generoso en la distribución de espacios.
tú lo recordarás porque Sí. tenía un vestíbulo que te impresionaba, Sí. unas Las escalinatas. escaleras eran espectaculares. No podemos obviar que eso pertenece a un tipo de arquitectura que está justificadamente denostada, ¿no? Eso tiene reminiscencias nazi, lo podemos ver ahora en los partidos de fútbol de los campeonatos Sí, estos de Europa la que hay Eurocopa. ahora, que aparecen los periodistas y de fondo está la puerta de Brandenburgo. Sí, Y es muy parecido a eso. Es decir, estamos hablando de una arquitectura que en su tiempo pues estaba funcionando y tal, que después se hizo algo así, pero que no es razón suficiente para decir que hay que demoler todo lo que no nos guste en ese momento, porque entonces estaríamos estoy de acuerdo. cambiando de partidos políticos que gobernaran todos los días y haciendo edificios nuevos. Yo lo he vivido, ¿eh? Yo he estado trabajando 30 años en el Ayuntamiento de Lorca y he visto cómo proyectos que hacíamos de sustitución de pavimentos o de una plaza y tal, a los 8 o 10 años cambiarlo. Eso es un disparate. Es un disparate porque cuesta muchísimo dinero y a mí la idea esta de sacar el portalón de entrada y dejar, a mí no me ha gustado nunca. Eso creo, a mí me da la sensación, es como sacar un esqueleto a pasearlo. Totalmente. Está ahí en un sitio ubicado, excelente, tal y cual, pero yo es que no habría llegado a demolerlo nunca, en mi punto de vista. Es cierto. Bueno, el libro ya está en la calle, ya se puede bichear. Sí. ¿Se presenta oficialmente? Mañana a las 7 de la tarde en el IES a la Milla. O sea, en el IES se va a presentar. Sí, porque les pedimos si no lo dejaban, nos dejaban en el salón de actos y vamos a presentarlo ahí. ¿A qué hora mañana? A las 7 de la tarde. Mañana a las 7, lo repito por si hay alguien que nos está viendo y dice, pues yo también fui antiguo alumno de la Escuela de Formación, voy a darme una vuelta, me acerco y tal, y bueno, pues lo mismo, puedes entrar en una relación con la Asociación de Antiguos Alumnos y sobre todo puedes disfrutar con lo que aquí se cuenta en este libro que, como decía al principio, forma parte de la memoria de la ciudad. Y a partir de ahí se va a poder comprar el libro. Sí, en cualquier caso, hemos distribuido por ahí información para que el que no tenga posibilidad de comprarlo mañana deje el nombre a Paco Gómez, que es el que se encargará luego de ir mandándolo a cada casa con un recargo de 5 euros por unidad, que es lo que cuesta el envío. Traicionar subconsciente. Te ha trasladado a la época aquella del internado con las 5 pesetas. No, pero no suelo. Estaba pensando en otra cosa por delante. Pero bueno, sabemos que los 15 euros que cuesta allí la presentación se convierten en 5 euros más si no lo puedes comprar ahí. Pero merece la pena. Sí, merece la pena porque es que además es un libro que va muy concentrado en historias. O sea, el kilo de palabras por euro sale muy barato. Y además, yo creo que leyendo algunos de sus capítulos, los que hemos pasado alguna vez por el Instituto a la Milla, por la antigua escuela de formación, nos vamos a ver reflejados en la fotografía, pero también en la historia, en los relatos, en la vivencia. Más de uno nos vamos a ver reflejados, aunque no hayamos estado en esa década, pero las historias al final se repiten, ¿no? Y los sentimientos también. Así que yo creo que merece la pena leer este libro. Hombre, para mí esas 30 historias que se cuentan ahí es un auténtico ensayo sociológico. Claro. Porque aunque se han atenido lógicamente al guión ese más o menos, porque preguntábamos si habían sufrido acoso, si les gustaba la comida, los profesores, qué recuerdan de tal. El libro es un estudio completísimo, sobre todo para los que fueron internos. Los que estuvieron internos hay 7 años, que son los que en realidad tienen ese sentimiento fraternal más desarrollado. Claro. El libro saca enseñanza con él y al final viene a demostrar algo que los que hemos pasado por ahí estábamos un poco pesarosos, y es que siempre nos creyeran estudiantes de segunda, es decir, gente menos dotado intelectualmente, y lo hubo, como yo lo he conocido en la Escuela de Aparejadores de Granada, gente que venía de otras escuelas y venían tasaicos, pero aquí pudo ocurrir, por supuesto, pero la mayoría de los 30 que vienen ahí, además invito
a quien quiera ver las carreras que después han estudiado. Sí, bueno, ¿sí? Los currículums son inmejorables. Sí. Y no se ha seleccionado en absoluto que haya terminado una carrera superior o tal. Hay catedráticos, entraron por la Universidad de Mayores de 25 años y pudieron sacar las oposiciones y gente que se ha dedicado a la enseñanza, que ha montado empresas muy solventes aquí en Almería, que a algunos de ellos se lo llevaron a ampliar estudios a Alemania y a Japón, porque se colocaron en empresas. La mayoría terminaron o se fueron directamente a Cataluña, que era donde estaba el trabajo. Industria. Entonces, en función de su del interés que tenían, pues se lo llevaron a Alemania, aprendieron alemán, se lo llevaron a Japón y es gente que hoy día presentan un currículum envidiable. Qué curioso. A lo mejor tampoco éramos tan de segunda. Luis, muchísimas gracias. Ha sido un placer esta charla, de verdad. Espero que mañana sea un éxito esa convocatoria de presentación. Sí. A las 7 de la tarde. Intentaremos colarnos mañana por allí. Sí, sería bueno allí ir saludando a la gente y tal. Y yo, desde luego, digo lo de siempre, que agradezco mucho a los medios la importancia que le dan a estas cosas. Para nosotros, como autores, ha sido muy importante porque ha costado trabajo, han sido 5 meses, que parecía que era intercambiarse WhatsApp. No, ha habido, porque Paco, el secretario, es de un pueblo de Guadix, de las dehesas de Guadix. Yo soy de Chiribel. Teníamos que vernos algunas veces en puntos intermedios, entonces quedábamos en Cúllar de Baza. O directamente yo me iba a Guadix, desde Lorca, donde vivo, y allí pues intercambiábamos impresiones, porque claro, el diseño teníamos que verlo, que efectivamente respondía a esa visión que yo tenía de oro viejo en una portada donde solamente se utilizan dos colores. Creo que es llamativo, ¿no? Enhorabuena, os ha quedado un buen producto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ti siempre. Hasta pronto.